no voy a comer nada de carbohidratos. Tenemos más papeletas a tener diabetes tipo 2. Hay veces que hay que convivir con el dolor crónico. A mí me encantan los vegetales, pero a veces es que me aburro de cocinarlos siempre igual. El sedentarismo, pues, es otro factor de riesgo. No te vas a morir, a menos que algo sea muy grave, ¿no? Que toma esto para perder 3 kilos rápido normalmente no tiene el hábito de hacer ejercicio. ¿Y los niños también pueden tener diabetes tipo 2? Ha habido, creo que, varios casos de autólisis, de suicidio. Bienvenidos todos al segundo episodio de Pregúntame lo que quieras, en el podcast Mejor que Ayer. ¿Qué tal estás, Jaylee? ¿Cómo estás? Bien, Borja, gracias. Una vez más, aquí. Bueno, ¿qué tienes hoy para mí, para preguntarte? Tengo muchas preguntas, además que los usuarios, las personas que nos ven, te han dejado algunas preguntitas por allí. En el Así primer que hoy no vídeo, te ¿no? escapas, ¿no? Sí, no, yo no me escapo nunca, pero hoy menos. Bien, hoy quiero hablar de diabetes, Ujú. pero antes, ¿podrías explicarnos lo que es la glucosa en sangre? Sí, bueno, esa es sencilla. La glucosa al final es un monosacárido, un azúcar simple que se constituye como la principal forma de aportar energía a nuestras células, aunque no la única. Es súper importante, como te imaginas, ¿no? La mayoría de células se alimentan de glucosa, también de ácidos grasos, pero la glucosa es muy, muy importante como fuente energética. Fíjate si es importante que, de hecho, incluso si no tomamos carbohidratos, seguimos una dieta totalmente exenta de carbohidratos, una dieta cetogénica, pues tu cuerpo tiene formas de crear glucosa para dar alimento a las células, lo que se conoce como neoglucogénesis, es decir, en tu hígado se pueden aprovechar aminoácidos de las proteínas o glicerol de los triglicéridos, de la grasa, o incluso, pues bueno, lactato también, para generar glucosa nueva, incluso si tú dices, no voy a comer nada de carbohidratos, o tengo que ayunar y no tengo acceso a la comida. Imagínate si es importante la glucosa como molécula energética en nuestro organismo. O sea que la glucosa sería en sí como una especie de gasolina a la célula, ¿no? Sí, es una especie de gasolina, digamos, que aporta energía de forma muy rápida. No aporta tanta energía como la grasa, como los ácidos grasos, pero la aporta de forma más rápida. Vale, perfecto. Bien, he entendido esto. Bueno, me ha quedado algo claro, ¿no? ¿Me puedes decir qué es la diabetes? La diabetes. A ver, la diabetes es no una enfermedad, sino un conjunto de enfermedades crónicas donde hay una alteración en el metabolismo, principalmente de los carbohidratos, pero también de las proteínas y de las grasas. El principal, digo que es un conjunto de enfermedades y no solo una enfermedad porque no hay una diabetes, sino varias. Las más conocidas son dos, que es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero hay más. La diabetes gestacional, hay diferentes diabetes que se llaman diabetes tipo MODY, hay diabetes genéticas, hay muchos tipos de diabetes. Entonces, la principal característica de la diabetes es la hiperglucemia, que es la glucosa elevada en sangre, ¿no? Okay. El tema es que, dependiendo de qué diabetes pues, estemos hablando, esa glucosa elevada en sangre se ocasiona por diferentes motivos. Por ejemplo, la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 lo que pasa es que aunque tu páncreas, que es un órgano abdominal que produce la insulina, sí produce insulina, de hecho a veces produce más insulina de lo habitual, tu cuerpo, el resto de tejidos, el músculo, el hígado y el resto de tejidos, no puede hacer buen uso de esa insulina. Por eso se tiene lo que se conoce, que lo habrás escuchado, como resistencia a la insulina. Sí. ¿Verdad? Es decir, tu páncreas produce insulina, pero cuando esa insulina llega pues, al músculo, llega a los tejidos, llega al hígado, no puede ejercer bien su acción. Los tejidos son resistentes a la insulina. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Pues que produce más insulina todavía y tenemos la insulina elevada, hiperinsulinemia. Y por supuesto, el papel de la insulina, ¿cuál es? Pues el papel de la insulina es meter la glucosa dentro de la célula. Por lo tanto, si la insulina no puede ejercer bien su acción, no puede meter bien la glucosa dentro de la célula, la glucosa se queda en la sangre elevada, lo cual genera esa hiperglucemia que decíamos y lo cual es obviamente un problema porque deteriora pues los órganos, los sistemas, causa problemas de salud a corto, medio y largo plazo, que son las complicaciones de la diabetes. ¿Y por qué puedo llegar a tener diabetes tipo 2? Bueno, yo, cualquiera que nos esté escuchando. Buena pregunta. La diabetes tipo 2
no tiene una sola causa, por supuesto, tiene factores de riesgo de que llegue a ocurrir. Por supuesto, tiene una carga genética. Si tus papás, si tu madre, si tu padre pues, han tenido diabetes tipo 2, tienes más riesgo de tenerla tú. Es decir, es innegable que hay un componente genético. Pero después, la mayoría de causas y de factores de riesgo son ambientales. Por ejemplo, la obesidad es el más importante. De hecho, 9 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 pues, tienen obesidad, ¿no? Es decir, sin obesidad es muy difícil que se desarrolle la diabetes tipo 2. Como también es muy difícil que se desarrolle si entrenamos. Si entrenamos a diario, si contraemos el músculo a diario a cierta intensidad, es muy difícil que se desarrolle, porque al final el músculo limpia la glucosa de la sangre. Digamos que es un imán que chupa y que consume glucosa. Entonces el sedentarismo pues, es otro factor de riesgo. Después hay grupos étnicos que tienen más riesgo, asiáticos, hispanoamericanos, por ejemplo, tienen más riesgo. Bueno, el tabaquismo, por supuesto, también es factor de riesgo, la edad, es decir, tienen más riesgo con 60 años que con 20 años. Y otros factores de riesgo más minoritarios, pero esos serían los principales, de que puedas desarrollar diabetes tipo 2. Sí, la obesidad es el fundamental. Claro, es decir, que personas con obesidad o sedentaria, digamos por grupos, no tiene que ser, es posible que una sola persona las tenga todas, fume, sea sedentario o sea por grupos, son más propensas, ¿no? Tenemos más papeletas a tener diabetes tipo 2. Sí, sin duda, también no hemos mencionado, pero hay aspectos dietéticos, obviamente. Una carga alta de azúcares simples, de carbohidratos refinados y, sobre todo, el factor dietético que más se relaciona es lo que se llama como un superávit energético crónico, es decir, darle a tu cuerpo más energía de la que necesita de forma crónica, no solo un día ni dos, sino de forma crónica. Y después hay pues, otros factores de riesgo más, digamos, individuales o más concretos. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, que es muy frecuente, también incrementa el riesgo de problemas metabólicos como diabetes tipo 2 o la esteatosis hepática, el acumular grasa en el hígado también es causa y consecuencia de diabetes tipo 2. ¿Y los niños también pueden tener diabetes tipo 2? Pues mira, esa es muy buena pregunta. Hasta hace pocas décadas el que un niño o un adolescente tuviera diabetes tipo 2 era algo sumamente infrecuente, porque es algo que se va desarrollando conforme vas ganando peso a lo largo de los años y solía ser una enfermedad de adultos, que ocurría pues a partir de los 30, 35, 40 años. Pero con el auge de la obesidad vemos ya niños con diabetes tipo 2 y vemos adolescentes con diabetes tipo 2 y muchos. O sea, la prevalencia, la incidencia de niños y adolescentes con diabetes tipo 2 se ha incrementado de forma brutal y se debe a esto, pues bueno, a que al final tenemos un patrón de alimentación totalmente insano, tenemos obesidad, chavales con 12, 13, 14, 15 años, pues con obesidad y que pueden llegar a desarrollar diabetes con las consecuencias que eso tiene para un chico, para una persona que tiene toda la vida por delante. Claro. A lo que me lleva a preguntarte, ¿se puede revertir? También muy buena pregunta y aquí hay que dejarlo claro. La diabetes tipo 2 es reversible, pero es reversible en determinadas condiciones, no siempre. Sobre todo cuando se diagnostica recientemente, cuanto más reciente te hayan diagnosticado a ti, te hayan dicho, pues tienes criterios diagnósticos de diabetes tipo 2, más probabilidades hay de revertirla. Y por el contrario, cuanto más tiempo hayas pasado con la diabetes tipo 2, más cambios se han producido ya en tu cuerpo y más difícil es revertirla, ¿no? Entonces, sobre todo si el diagnóstico es reciente, puedes revertir la diabetes tipo 2 y puedes dejar de ser diabético si entrenas con intensidad, si pierdes grasa con un déficit calórico, pues esos son los dos puntos más importantes para revertir la diabetes tipo 2. Pero sí, se puede revertir e incluso puedes dejar fármacos que estés tomando para tu diabetes tipo 2. Y ahora que se me ocurre, ¿no? Que has dicho, si pierdo grasa, si soy una persona con normopeso y tengo diabetes, perdón, aún así el ejercicio, la alimentación, entiendo que me puede ayudar. Sí. Pero no es una norma que tengo que, o sea, no es una norma de que tengo que ser obeso o que tengo que tener grasa para yo decir, mira, sí, ¿tienes diabetes? No todo, es decir, antes he dicho que de 9 de cada 10 pacientes con diabetes tipo 2 son obesos, tienen obesidad, pero hay uno que no, ¿no? Es decir, hay pacientes con diabetes tipo 2 y en normopeso. En ese caso, pues bueno, obviamente, si estás en normopeso, la pérdida de peso ya no es tan importante o no es importante, pero sí lo es, por ejemplo, el ganar masa muscular y el entrenar, porque no es solo el peso. Claro. Al final, cuando hablamos de IMC y de normopeso, sobrepeso, obesidad, nos referimos a una relación entre peso y talla. Pero a lo mejor esa persona que está en normopeso tiene una masa muscular muy pobre, muy Claro. pobre.
Y por eso, en ese caso, habría que poner el foco pues, en ganar funcionalidad muscular y masa muscular en esa persona en normopeso que aún así tiene diabetes tipo 2. Bien. Y ¿qué dices ejercicio físico? ¿Hay edad para el ejercicio? A ver, me perdonan todos, sé que puede ser un poco tonta la pregunta, ¿no? Pero yo me pongo en situación, por ejemplo, si mi madre o mi abuela, que recientemente ha sido diagnosticada con diabetes tipo 2 y además fue operada de rodillas o de cadera, ¿pueden ellas hacer ejercicio o está contraindicado? Sí, mira, la primera pregunta, no hay edad, el ejercicio físico no tiene edad. Siempre hay una frase que a mí me gusta mucho de Felipe Isidro que dice que no dejamos de movernos porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de movernos, ¿no? Entonces, eso de que la persona mayor ya no tiene que hacer ejercicio es una creencia cultural, meramente cultural. Cuando tú ves poblaciones cazadoras-recolectoras, un mes antes de morir, pues están moviéndose 8 kilómetros al día, ¿no? Entonces, no hay edad para el ejercicio. A tu pregunta, pues obviamente hay condicionantes y sí, hay personas que tienen dolor crónico por patología de rodilla o por cirugía o por prótesis de rodilla o de cadera. Evidentemente habrá que adaptar el ejercicio y los tipos de ejercicio que se pueden hacer, pero aún así tienen que seguir haciendo ejercicio. E incluso voy más allá, hay veces que hay que convivir con el dolor crónico y que ya tristemente, por una razón o por otra, pues no tiene solución el dolor. Se puede minimizar, se puede mejorar, pero no se elimina al 100%. Incluso en ese caso es mejor hacer ejercicio, aunque sea poquito ejercicio, muy bien dirigido, muy bien adaptado y con un profesional que te ayude, a no hacer nada, porque lo que está claro es que el sedentarismo empeora y acentúa no solo la artrosis de rodilla, de cadera, sino el dolor crónico y lo empeora todo. Entonces, incluso imagínate que es imposible que por un dolor invalidante que puedas trabajar el tren inferior, o me pongo en un caso hipotético, no lo sé, pues puedes seguir trabajando el tren superior. O sea, siempre, si tú te empeñas en hacer algo, siempre hay algo que puedas hacer. Siempre hay algo que puedas hacer. Por lo tanto, no, el ejercicio no tiene edad. Eso es dejar los miedos a un lado, ¿no? Siempre el miedo a... Tengo una lumbalgia, espérate, no me voy a mover en todo el día. Porque lo que hablamos en el episodio 1, no fragilizarnos más de lo que ya estamos, no sentirnos más frágiles de lo que ya somos. Y sobre todo dejar al lado, pues eso, connotaciones culturales de, no, yo tengo 60 años, yo ya cómo voy a ir al gimnasio, eso es para los chavalitos de 20 años, ¿no? Que eso es algo, repito, eso es algo cultural, eso es algo totalmente que está en nuestra cabeza, no está en nuestra fisiología. Sí, es una etiqueta que deberíamos de ir rompiendo ya. Sí. Me gusta mucho, Borja, hablar contigo sobre diferentes patologías. Bueno, hombre, aquí es el segundo episodio, pero siempre hablamos de algo. Y me gusta mucho porque siempre me quitas como un peso de encima. O sea, sí, Jaylee, tienes esto, o mira, Jaylee, esto sucede, pero ya va, no te vas a morir, a menos que algo sea muy grave, ¿no? Pero no te vas a morir, espera, respíralo, hay alternativas, y eso me gusta mucho. Y también lo veo mucho en tu canal, ¿no? Ya no veo patología o enfermedad como algo muy aislado, algo muy ajeno, algo que no entiendo, ¿no? Ya sé que también tengo mucha responsabilidad en ello y que puedo ocuparme más que preocuparme, así que eso te lo agradezco un montón. Sí. Y yendo hacia otros temas, ¿no? Hay algo muy curioso. Últimamente en Hollywood está Ozempic y Saxenda. Lo digo justo porque sé que estos fármacos están diagnosticados o se prescriben para tratar la obesidad o la diabetes, ¿no? Indicado en obesidad y diabetes. Sí. Exactamente, pero es que lo que he visto es que lo usan para perder unos kilitos. Sí. Entonces, no sé, ¿tú qué me dices al respecto? Si yo, por ejemplo, tengo una boda el próximo mes y quiero perder unos kilitos... No te lo aconsejo. Todos los fármacos tienen, como tú has dicho, unas indicaciones. De hecho, todos los fármacos, para probarse, requieren unos estudios muy grandes, muy caros y muy largos, que se estudian en unas indicaciones concretas, de manera que si tú te saltas esas indicaciones y lo utilizas en otro perfil de persona, pues tienes que asumir la responsabilidad, ¿no? Porque no se ha estudiado realmente el fármaco en ese perfil de persona. En este caso, la familia de los análogos del receptor de GLP-1 se ha estudiado en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, que son las indicaciones. Algunos se indican para obesidad, otros para diabetes tipo 2. Y no está bien utilizarlo fuera de esas indicaciones. Entonces,
Por supuesto, no está bien también el utilizarlo de forma injustificada para perder 3 o 4 kilos para una boda, para ir a la playa y que me quede mejor el bikini o el bañador, ¿no? ¿Qué se hace? Sí se hace. ¿Por qué se hace? Pues bueno, por lo de siempre. Somos una sociedad que queremos todo inmediatamente y esforzándonos lo justo, ¿no? Además que está muy a la mano. Estuve investigando y por Amazon.com lo puedes comprar. En España requiere prescripción de profesional, que eso sería otro debate si se prescribe adecuadamente o no, pero es verdad que en otros países casi lo puedes encontrar por Amazon, ¿no? Entonces, claro, si te lo puedes permitir, pues mucha gente lo consigue. Me pareció alarmante porque ¿qué consecuencias si yo soy una persona sin patologías, en normopeso, qué consecuencias me puede traer a mí si yo lo compro y lo inyecto? Sí, a ver. No hay que ser alarmista porque es verdad que es una familia de fármacos con un buen perfil de seguridad, es decir, no tiene efectos secundarios graves, de que te vaya a ocurrir algo importante. La mayoría de efectos secundarios son digestivos, náuseas, vómitos, malestar digestivo. Pero bueno, si tú lo utilizas y estás en normopeso y pierdes mucho peso, pues eso puede ser no positivo para tu salud. Puedes perder masa muscular en el proceso, especialmente si no haces ejercicio. Claro. Y el que toma esto para perder 3 kilos rápido normalmente no tiene el hábito de hacer ejercicio, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso son cosas negativas, además del coste, el sobrecoste que tiene, y además otro efecto indirecto y negativo que lo hemos visto, al menos en nuestro país y también en otros, es que estás privando del fármaco a quien realmente lo necesita, ¿no? Es decir, tú pues en tu egoísmo quieres perder 3 kilos y compras el fármaco porque además te lo puedes permitir y no sabes que en otra parte del mundo o en otro país pues hay una persona que tiene una obesidad grave y que se podría beneficiar del fármaco y no lo puede usar porque no hay stock. Y eso lo hemos visto en los últimos meses. Hablando de otros países, justo en Islandia hay una noticia referente a esto, con algo que tiene que ver con pensamiento suicida quizás. Sí, esto que genera mucha alarma social. Lo explico rápidamente. Bueno, cuando se comercializa un fármaco, no acaba el trabajo sobre el fármaco en el punto de comercialización, sino que posteriormente hay mecanismos que se llaman de farmacovigilancia, que vigilan básicamente si hay algún problema con ese fármaco, si hay algún efecto secundario que no se haya visto en el ensayo clínico, etcétera, etcétera. Entonces, ha ocurrido eso. En Islandia, pues personas que tomaban Ozempic y Saxenda, pues han tenido ideación suicida, incluso ha habido creo que varios casos de autolisis, de suicidio, y ha habido una alerta sanitaria. De hecho, la Agencia Europea y Española del Medicamento están revisando qué ha pasado y por qué se ha podido ocurrir eso. Y bueno, y esto, lejos de ser algo, obviamente es malo por lo que le ha ocurrido a esas personas, pero el concepto de farmacovigilancia es bueno, no debe alarmarnos, simplemente nos debe motivar a ver qué ocurre, a ver si tenemos que poner en la ficha técnica del fármaco pues que puede causar ideación suicida. Claro. La verdad, como hablamos en el episodio 6 del podcast con Paco Tinaones, no es plausible que haya causalidad entre el uso de este tipo de fármacos y ideación suicida. Claro. Por cómo funcionan, por los mecanismos por las teclas fisiológicas que tocan, no tiene mucho sentido. De hecho, hay evidencia de que incluso pueden tener efecto ansiolítico y antidepresivo. Entonces, pues bueno, es una alarma que hay que prestarle atención y hay que ejecutar las medidas que haya que tomar, pero sin más. Piensa que Islandia es una población con una tasa alta de suicidio, piensa que puede existir la causalidad inversa, es decir, sabemos que la obesidad se asocia más a depresión. Exacto. Y ansiedad, y por lo tanto pueden ser que esas personas ya tuvieran un contexto de salud mental. Hay que ver un poco el contexto, ¿no? Porque a lo mejor la persona está pasando por un cuadro de depresión, un cuadro ansioso. Sí. Lo único, Yaeli, que se ha visto es que personas que tomaban estos fármacos han tenido ideación suicida y han tenido y está en estudio. Y ya está, pero es una asociación, es decir, claro, puede ocurrir realmente con otros fármacos. Lo que pasa es que como estos fármacos se están utilizando de forma masiva, pues es interesante saber si tiene alguna incidencia en ese tipo de problemas. Hay otro artículo que leí recientemente, permíteme tomar mis notas, de ccardiología.es, de la Sociedad Española de Cardiología. Las mujeres con diabetes tienen un 40% más riesgo de infarto de miocardio que los hombres diabéticos. Aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, el 40% de la población española, población mundial, o sea, es que es un número grande y no sé bien a qué asociarlo, ¿no? O sea, alarmarme completamente. Y luego, ¿por qué las mujeres
tienen tienen más papeletas que los hombres para el infarto. Sí, a ver, lo que dice básicamente la nota de prensa es que la mujer con diabetes tiene más riesgo de infarto que el hombre con diabetes en igualdad de condiciones por características inherentes al sexo, ¿no? Y es cierto. Lo que hay que entender es que primero que los hombres y las mujeres no somos iguales, ¿vale? Después que la medicina, pues en el varón y en la mujer es diferente también. Entonces, en cardiología, en general, bueno, existen factores de riesgo que son comunes al hombre y a la mujer y a todo el mundo. Pues el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, el estrés crónico y demás. Pero después sí que existen ciertos factores de riesgo que son inherentes a la mujer y que le confieren o le aportan mayor riesgo de determinadas cosas. O sea, la mujer pues, puede tener diabetes gestacional, puede tener en el embarazo preeclampsia, elevación patológica de la presión arterial en el embarazo, el síndrome de ovario poliquístico es una patología vuestra, la menopausia precoz, por ejemplo, que también eleva el riesgo cardiovascular. La incidencia de depresión, por ejemplo, y de trastornos psiquiátricos de la mayoría es más alta en mujeres que en hombres, y la incidencia de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, como el lupus, es mucho más alta en mujeres que en hombres. Y todas estas cosas que he comentado, que es más frecuente en mujeres que en hombres, aumentan el riesgo cardiovascular. También, por ejemplo, las mujeres en general sois más sedentarias que los hombres. Y también tenéis menos masa muscular, también puede ser pues un condicionante de ese mayor riesgo cardiovascular. Hay cosas que se conocen con certeza y hay otras cosas que son más hipótesis. Pero sí, la mujer, y sobre todo la mujer posmenopáusica, porque los estrógenos confieren protección frente al riesgo cardiovascular, tiene más riesgo cardiovascular que el hombre cuando hay diabetes, que la diabetes ya de por sí eleva muchísimo el riesgo cardiovascular. Claro. Es decir, en el hombre lo triplica y en la mujer todavía el riesgo es mucho mayor. Claro, o sea que no es solamente una cosa de que tú eres hombre y yo soy mujer, sino todo lo que implica claro, el ser individuos, ¿no? Porque al fin y al cabo va de eso. Exactamente. Básicamente la mujer tiene pues unos factores de riesgo añadidos que no tiene el hombre y el hombre tiene otros que no tiene la mujer, ¿vale? Claro. Que no se trata solo de... Entonces, pues eso, hay que prestar atención a esas diferencias, claro. Bien, concluyendo un poco, entonces, la diabetes tipo 2, ¿podemos revertirla cuando está siendo diagnosticada, digamos, temprano? Importante el ejercicio y la alimentación, claro está. Fundamental. Y nada, básicamente todos podemos tener diabetes en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Sí, es decir, como podemos, es verdad que, bueno, que hay muchas personas que están en un riesgo mucho mayor por determinantes sociales y demás, pero tú puedes tener diabetes tipo 2 y yo puedo desarrollar diabetes tipo 2 también. Bien, creo que hemos saldado algunas dudas, al menos yo tenía una duda así en cuanto a lo que era la glucosa en sangre, no entendía bien. Vamos a pasar a otro segmento, Borja, que justo es las preguntas personales. Olga Olguísima nos ha dejado algunas de ellas, te las voy a hacer todas y ya luego tú nos respondes. ¿Te parece? Venga, me parece. Bien, ¿cuál es la base de tu alimentación? Si sigues una dieta en concreto. ¿Qué rutina de entrenamiento tienes? ¿Y cuál es tu Ikigai? Ikigai, para el que no sepa, yo no sabía, lo busqué, es un concepto japonés, ¿no? Que no tiene en realidad una traducción literal, pero podría decirse que es como, ¿cuál es tu razón de ser o la razón de vivir? Vale, entonces, primero dieta, ¿no? Era dieta, ejercicio e Ikigai. Vale, bueno, no sigo ninguna dieta con nombre propio, si esa es la pregunta. Básicamente, el objetivo dietético que yo tengo es optimizar mi salud y optimizar el rendimiento físico y cognitivo, pero bueno, el rendimiento físico el deporte que hago, que es CrossFit, ¿no? Entonces, para eso, pues bueno, yo no cuento calorías, por ejemplo, sí que es verdad que pues alguna vez lo he hecho y mi dieta tiene más de 3.000 calorías, ronda 3.000, 3.500, dependiendo del día, a veces incluso más. Pues es una dieta en la que intento que al menos el 80% de las calorías vengan de buenos procesados o alimentos sin procesar. Eso no siempre es fácil. Sobre todo, cuanto más elevado sea el aporte calórico de una dieta, más difícil es que puedas hacerla solo comiendo alimentos sin procesar, ¿no? Entonces, siempre hay algún procesado, por supuesto, pero intento que sea residual. Es una dieta alta en carbohidratos. De hecho, intento llegar a 5 gramos de carbohidratos, 5 o 6 incluso por kilogramo de peso y día, que son, con mi peso son 450, 500 gramos aproximadamente de carbohidratos netos, es decir, bastante.
Intento llegar también al 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso, que eso con mi peso pues vienen a ser unos 120, si no calculo mal, 130 gramos al día. Y eso, bueno, al final, con el paso del tiempo se hace de forma intuitiva porque ya he aprendido a cuántos gramos de proteína tiene cada alimento, cuántos gramos de carbohidratos tiene cada alimento y es algo que realmente pues ya me resulta sencillo hacerlo. Pero no sigo ninguna dieta de nombre. He hecho dieta cetogénica alguna vez, también he hecho ayuno intermitente, de hecho sigo haciendo ayuno intermitente pues de forma intuitiva cuando lo necesito, pero de forma esporádica. Alguna vez no tengo ganas de desayunar, no desayuno, o alguna vez no tengo ganas de cenar y no ceno, pero algo esporádico, no lo hago a diario. Antes sí lo hacía de forma, digamos, sistemática, pero hace tiempo que no. Bueno, y intento meter verduras en cada comida, intento meter fruta frecuentemente, intento meter legumbres, intento meter semillas, intento meter frutos secos, todos esos alimentos que comentamos siempre en el canal, que compuestos ricos en polifenoles, en compuestos bioactivos, arándanos y demás, y también algo de suplementación. Eso te iba a preguntar, ahora que dices los vegetales, a mí me encantan los vegetales, pero a veces es que me aburro de cocinarlos siempre igual. ¿Algún suplemento que tomes para los vegetales? A ver, bueno, está en el tema de los super greens, que a veces se llama, o de los powder greens, que son frutas y verduras básicamente deshidratadas y en formato en polvo. Que bueno, son un recurso, ¿eh? No sustituye al consumo de frutas y verduras, ni mucho menos, pero son un recurso sobre todo para comedores selectivos, malos comedores, personas que coman mucho fuera y que por un motivo o por otro no consuman suficientes verduras. Básicamente pues es un conglomerado de frutas y verduras, a veces de agricultura ecológica, a veces también con probióticos y prebióticos. De hecho, Fulga justo sacó uno que os podemos dejar por aquí y que bueno, que son un recurso más. No es muy agradable al paladar, pero si los mezclas con algo de fruta o con algo un poquito más dulce se pueden se pueden tomar sin mucho problema y ayuda en algunos casos concretos. Bien. El entrenamiento. Háblanos de la maravillosa vida del CrossFit. No, mi entrenamiento hace ya bastantes años que es, digamos, que no cambio mucho la rutina. Sí la cambio por temporada, especialmente cuando estoy preparándome alguna competición, pero normalmente pues yo entreno 5 veces por semana normalmente, hay veces que 6, hay veces que 4 por trabajo, normalmente no menos de 4. Las clases de CrossFit sabes que duran pues 1 hora, 1 hora y media, que tienen un bloque de calentamiento, movilidad, otro bloque de fuerza y otro bloque del WOD, del entrenamiento del día. Por lo tanto, al final pues estás trabajando específicamente la fuerza 4 o 5 veces por semana, que está muy bien. Y además estás trabajando pues ese momento de alta intensidad que aporta el CrossFit. Yo siempre le pongo la pega al CrossFit de que se centra demasiado en la alta intensidad y los entrenamientos de intensidad moderada o baja a veces se pierden. Que en una buena programación tienen que estar también, pero muchas veces no están. Entonces a veces sí que añado, a veces no, intento añadir todas las semanas 1 o 2 sesiones de zona 2, de cardio en zona 2, ya sea con la Soul Bike. Yo tengo una Eco Bike, una bici, una Soul Bike en casa, que le doy mucho juego, la verdad, o corriendo, o nadando, o remando, algo que sea más en zona 2, una intensidad más moderada. Y bueno, y eso y la actividad física, que intento pues llegar a 10.000, 12.000 pasos al día. Esa es la rutina. Por eso tu alimentación es tan alta Claro. Tan calórica. Porque entreno mucho. Claro. Entreno mucho porque me gusta mucho y por eso pues a veces llego a las 4.000 calorías, pero es porque lo necesito, y si no lo necesitase ganaría peso y ganaría grasa. Sí. Y no, me mantengo más o menos estable en porcentaje de grasa de hace años. Además que yo también he hecho CrossFit y lo digo por aquellas personas que también a lo mejor van al gimnasio, no hacen una actividad como tal. Está CrossFit, cross-training, varios deportes, tenis, funcional, sí. Que para mí me parece es mi hora feliz. O sea, siempre lo he dicho, esa hora de entrenamiento es la hora feliz. Entonces tú tienes, por lo que dices, la hora feliz y además luego el paseo, que yo lo veo también como una parte de desconectar, ¿no? Sí. Digamos que son momentos diferentes. Salud mental. Sí, son momentos... Yo también me lo paso muy bien en la clase de CrossFit. Además, para mí no es solo el momento feliz, es como la hora de sociabilizar, ¿no? Porque es verdad que los creadores de contenido a veces somos demasiado lobos solitarios, estamos en casa creando contenido y demás, pasamos muchas horas en casa.
y hay que ver a la gente y hay que hablar Claro. con ellos sin pantallas de por medio, y eso en el box se hace y yo lo agradezco mucho. Y después el paseo es como lavado mental, ¿no? De no pensar en el trabajo, dejar la mente que haga lo que quiera y de descanso mental también. Sí, el paseíto intento al menos caminar 1 horita al día, sí. Sí, cumple 2 funciones allí, la actividad física y el despeje. Uh-huh. ¿Y el Ikigai? Bueno, sí, el Ikigai, que es como el propósito, lo que te hace levantarte de la cama, ¿no? Para mí hace ya bastante tiempo que es mi trabajo, lo que hago a diario, que es ayudar a la gente a que, mediante la optimización de la salud, pueda alejarse de la enfermedad, ¿no? Yo siempre, alguna vez os lo he contado, por circunstancias de la vida he tenido la enfermedad y la enfermedad grave muy presente, tanto en mí como en los míos, y me gustaría ayudar a que la gente pues no tuviera que pasar por ahí, ¿no? Y como sé que se pueden hacer muchas cosas para evitar pasar por ahí, pues bueno, ese es el Ikigai, propósito, como queramos llamarlo. Por eso toda esta actividad en redes. Pues me parece fantástico, además que es una labor muy bonita el ayudar a otros, y más cuando has pasado por ello y sabes cómo es. Me parece algo muy bonito. Poco egoísta, por lo tanto se valora, porque hoy por hoy pues el egoísmo reina en diferentes áreas, ¿no? Y de diferentes formas. Pues para mí, gracias por la invitación una vez más. Ya lo he dicho antes, y no me quiero ir sin hacer el llamado de que nos dejen algún tema a tratar, algunas dudas, preguntas que tengan. Yo es que tengo muchas preguntas, pero no quiero basarme en todas las dudas que yo pueda tener, sino también en las que muchas otras personas, porque a lo mejor a mí ni se me ocurre preguntarte algo que yo digo, wow, oye, esto es algo que hay que desarrollar. Entonces les invito a dejar algún tema en los comentarios que quieran que tratemos, o si tienen algunas preguntas para Borja ya más personales. Sí, básicamente que esta sección del podcast, pregúntame lo que quieras, pues las vais a hacer vosotros, no nosotros. Totalmente. Entonces, pues dejad en comentarios las dudas, elegiremos algunas que sean dudas técnicas, dudas profesionales y después alguna personal. O alguna de opinión, o la que se os ocurra. Haremos una selección de 4 o 5 y el próximo episodio pues las comentaremos y ya está, y iremos haciendo así pues esta sección, y esperemos que salgan muchas, ¿no, Yaeli? Yo creo que sí. Además que hay una parte muy bonita de esta sección, de este podcast, y es que con los invitados profesionales, con los invitados técnicos, aprendemos muchísimo, ¿no? Porque ustedes pues tienen otra visión totalmente diferente. Pero luego estamos nosotros de a pie, que no entendemos muchas cosas, como por ejemplo la glucosa en sangre, que a lo mejor habrá muchos usuarios que ya te siguen desde hace tiempo, o profesionales que también te siguen, que por supuesto lo manejan muy bien, pero habrán otros tantos que no, y así como ese concepto hay muchos. Sí. Entonces me parece maravilloso que tengamos esa oportunidad de la mano, de tú a tú, preguntarle a un profesional, oye, explícame esto. Sí, tiene que haber contenido para todos. Obviamente tenemos un público muy grande, casi 1.300.000 personas, y habrá algunos que sean expertos incluso, o que sepan mucho más que yo, pero hay otros que están empezando en el mundo de la salud y que a lo mejor nos conocen desde hace un mes y que pues no tienen claros conceptos básicos, y no pasa absolutamente nada. De hecho, es bueno, porque es precisamente lo que se busca con el canal, que gente que no sabe, que no entiende y que quiere mejorar su salud, empiece a aprender por lo básico. ¿Por qué es la glucosa? Pues ¿qué es la glucosa? ¿Qué es el entrenamiento de fuerza? Pues ¿qué es el entrenamiento de fuerza? Y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay contenido para todos. Hay contenido más técnico y vídeos más difíciles, por así decirlo. Hay vídeos más básicos. Hay formato podcast para que lo vayas escuchando en el coche si no ves vídeo. Hay vídeos cortos. Hay clips de los podcasts. Hay básicamente muchos formatos, ¿no? Además que no hay edad. Sí. Yo invito a todos los usuarios, indistintamente de la edad que tengan, 12, 13, hasta los 65, 70, 80. Oye, si tienes usuarios de 80, 90 años, es interesantísimo. Sí. Porque cuántas experiencias y cuántas cosas no nos pueden enseñar también. Totalmente. Así que nada, los invito a que nos ayuden a generar temas contenido, que podamos, no sé, despejar dudas. Genial, pues nada, Yaeli, te agradezco también. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos en el siguiente episodio y a seguir empoderando.